Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy les traigo un vídeo para mostrarles una aplicación que estoy diseñando para controlar los gastos y los ingresos domésticos de un hogar o de una pequeña empresa, un pequeño negocio, etcétera. Bueno, la aplicación consta de dos hojas, una en la que voy a insertar datos que me van a servir para la aplicación principal o para la hoja principal y que seguramente esta hoja después la ocultaré para que quede un poquito más limpia la hoja de cálculo. Bueno, realmente tenemos aquí un listado de gastos y un listado de ingresos. En principio la idea es que con una pequeña macro que he asignado a estos botoncitos que he hecho con una autoforma en forma de signo más, cuando yo le dé al signo más se me va a insertar una línea nueva aquí en este apartado de los gastos y yo simplemente tendré que ponerle el mes, en este caso voy a poner septiembre, que es en el que estamos, elijo el tipo de gastos que he tenido y el importe. En este caso voy a ponerle 30 euros. Luego ya cada uno le puede poner la moneda que quiera porque esta aplicación la voy a dejar abierto, aunque sí, eso sí, van a tener que tener cuidado para no borrar la fórmula, ¿vale? Entonces, en el momento en que insertamos un nuevo dato como combustible, un nuevo gasto, pues en este gráfico que tenemos aquí se nos modifica y así podemos ir viendo la progresión que hemos tenido en todos estos meses. También tenemos aquí el gasto mensual y el gasto anual. Y todo esto, pues lo vamos a poder hacer con los diferentes tipos de gastos. Aquí vamos a tener el mes de septiembre automático porque lo he hecho con una función hoy y aquí con la función sumar sí conjunto he hecho los cálculos para que según el dato que pongamos y el mes nos dé el dato mensual y el dato anual. También en la otra hoja tengo unas tablitas con los meses y los importes que hemos tenido. Todo esto formulado con la función sumar sí conjunto y lo que me hace es que pueda tener yo estos gráficos e ir viendo la progresión en tiempo real a medida que voy ingresando nuevos gastos. Esto lo tengo pensado hacer también con ingresos y en algún lugar de la plantilla o de la hoja de cálculo voy a poner el estado de cuentas actual de lo que es el negocio o de lo que es la vivienda. Bueno, esto te lo quería mostrar. No olvides suscribirte a mi canal para mm, poder seguir haciendo este tipo de vídeos y lo que quería decirte es que si te gusta esta aplicación y quieres que haga un vídeo explicando cómo se hace con detalle, pues solo tienes que darle a me gusta al vídeo y comentar pues que quieres aprender a hacerlo. Y si el vídeo tiene bastantes me gustas y la gente quiere que yo haga el vídeo explicando los detalles con detalle, pues haré un vídeo para explicar cómo se hace este tipo de aplicación. Muchas gracias y hasta luego.